quiero compartir contigo una palabra que el Señor puso en mi corazón y se titula Cuando Dios nos cambia los planes. ¿Sabe de qué se trata? ¿Alguna vez Dios te ha cambiado un plan? ¿Lo has reconocido que Dios ha sido? Muchas veces todo parece que va a ir bien, ¿no? Hasta que algo pasó y todo cambió, ya no fue igual. Este mensaje es para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios de corazón? De corazón. A ver, yo amo a Dios y estoy dispuesto a todo por Jesús. Amén. ¿Sí? Este mensaje es para ti. No es para los que no aman a Dios, es para los que aman a Dios. Así que yo quiero animarte a que ames a Dios porque las cosas son diferentes cuando uno ama a Dios, ¿no? Cuando Dios nos cambia los planes y nosotros le amamos a Dios, seguimos siendo humanos y pensamos mucho, reflexionamos sobre esto. A veces puede ser una enfermedad que cambia nuestros planes. A veces puede ser la pérdida de un ser querido, muy allegado, que había cierta dependencia. A un trabajo, puede ser la pérdida de un trabajo o cambios. Una carrera que se cierra, que no tenemos la oportunidad de poder estudiar. Algunas otras oportunidades que aparecen y desaparecen y de pronto habíamos hecho un plan y no funciona. A veces es separación de la familia, a veces son promesas incumplidas. Y de pronto lo que teníamos en mente, lo que habíamos pensado que todo va a ir bien porque yo amo al Señor y de pronto eso se truncó. Ahora vemos que es diferente. Ustedes ven a este muchacho caminando por un sendero y de pronto cayó un árbol ahí, ¿no? Ustedes como hijos de Dios, amando a Dios, ¿qué dirían? Ahí ese árbol, yo tengo que vencer ese árbol. No, me voy a subir encima, lo voy a pasar y voy a seguir adelante. Yo te aseguro que más adelante hay otro árbol más grande, ¿eh? Otro puede decir, esto está interrumpido, pero ¿qué tiene Dios aquí? ¿Puede haber otro camino al costado? ¿Hacia dónde Dios me quiere dirigir? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene Dios para mí? Cuando Dios cambia los planes, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a hablar de José, el hijo de Jacob. Porque José venía muy bien en la familia y de pronto algo cambió para siempre. A mí me gustaría que tú puedas leer esta historia como si nunca la hayas leído. Hagamos de cuenta que tú no sabes la historia de José. Y vamos a ir paso a paso para ver lo que le pasó a él, ¿no? Génesis capítulo 37, desde el versículo 1 al 11, comienza hablando de la historia de José. Ahí lo tenemos a Jacob. ¿Lo tiene este pasaje? Génesis 37. Dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Hasta aquí, ¿no? Hagamos una pausa. Aquí hay una historia donde aparece José, un joven apuesto, un joven que tenía toda la vida por delante y que de pronto a José, el papá, lo quería mucho porque lo tuvo en su vejez. ¿Cuántos años cree usted que tenía Jacob cuando tuvo a José? ¿Se imagina, tiene alguna fecha y una edad en su mente? Porque si yo le digo la edad puede sorprenderse. José tenía 77 años, 91 años cuando tuvo a José. Así que era bien anciano, ¿no? Entonces, claro, tenerlo ya uno de los últimos que tenía, lo amaba mucho, lo cuidaba, lo protegía y le regaló una túnica de colores. Para esa época, esa túnica de colores decía que era muy, muy amplia, ¿no? Cubría sus manos, como para no trabajar mucho, demasiado larga, y tenía la idea de que eso era una vestimenta para el que iba a ser el primogénito, el que le seguía después cuando el padre muriera, quien iba a tener toda la autoridad del patriarcado de esa casa. Entonces sus hermanos, cuando vieron eso, le empezaron a tener envidia. Y José tenía esta vestimenta y ahí andaba, ¿no? Paseándose por sus hermanos. Sus hermanos tenían también en su mente, ¿no? Quizá muchas razones para decir, yo voy a seguir siendo el primogénito, ¿no? Porque el Rubén quería ser primogénito, pero le falló a su padre, lo mismo los otros hermanos, así que cada uno tenía su argumento que podía ser el primogénito. Pero aparece José y José le cuenta una historia, un sueño. Si usted estuviera ahí y sabría lo que puede llegar a pasar, ¿qué le diría a José? José, por favor, no le cuentes esta historia a tus hermanos. Tus hermanos ya te aborrecen por ese lindo traje que tienes. Y encima le vas a contar este sueño que tienes. Y José va y se lo cuenta. Y dice que sus hermanos le aborrecieron más todavía, ¿no? Va que José tiene otro sueño y lo vuelve a contar y otra vez aborrecido, ¿no? Así que de pronto se ha generado aquí entre los hermanos y José una distancia fuerte, ¿no? José trataba de hacer las cosas bien, pero los hermanos no podían soportarlo. Hasta que en algún momento los hermanos se fueron a cuidar las ovejas de su padre. Y hacía varios tiempo que estaban allí y José, es llamado por su papá, Jacob, le dice, ve a ver cómo están tus hermanos. Llévale comida, a ver y me cuentas, dame información porque no tenemos celular, así que necesitamos conectarnos, a ver cómo están. José viaja para allá, no los encuentra en un lugar, de repente los dirige y ahí aparecen los hermanos. Los hermanos, cuando lo ven a José, dijeron, lo vamos a matar. Aquí se acabó la historia de José. A ver, ¿qué va a pasar con esas historias que tienen? Pero algo pasó y yo quiero mostrarte aquí que a partir de ahí es cuando José se da cuenta que sus planes cambian. Lo que parecía que venía bien, parecía que iba a ser el primogénito de la casa, parecía que tenía toda la bendición de Dios para ser la autoridad principal, de repente todo cambia y ese sueño se hizo añicos. Porque miren lo que pasó en la historia. Y te voy a decir que los cambios de planes de Dios pueden ser incomprensibles. Génesis 37, 23 al 28. Vamos a leer esos versículos. ¿Qué pasó? Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aroma, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne.
y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de la historia, no? De pronto ahora sus hermanos, con ese enojo y ese odio que tenían, ahora lo apresan, no lo matan porque Dios ha puesto su mano ahí, ¿no? Pero lo venden a unos mercaderes que se lo llevaron a Egipto. En ese momento, ¿qué iba a hacer José en Egipto? Esclavo en Egipto, no había otra opción. Pero todo esto era parte de un plan de Dios. A veces uno dice, ¿cómo puede ser que Dios tenga este plan? Y que use a sus hermanos en enojo para llevarlo a José en Egipto. ¿Cómo puede ser que Dios use este plan para poder venderlo a unos ismaelitas y llevarlo que sea un esclavo por ahí por no sé cuánto tiempo? ¿Cómo puede ser? Por eso digo que los planes de Dios muchas veces son incomprensibles. Lo eran para José, muchas veces lo es para nosotros. Pero la seguridad está en que Dios es sabio. Dios es más sabio que yo. Dios sabe lo que está haciendo y lo que está sucediendo es porque es parte de ese plan. Así que yo voy a seguir confiando en Dios. Si usted va a la historia de José, va a saber que José nunca se enojó contra Dios, nunca protestó contra Dios. Al contrario, se veía a José esa disposición de poder servir a Dios en el lugar donde estuviera. Y la pregunta es esto, ¿por qué Dios permite esto? ¿Quién sabe? Hay que ver con el tiempo. La respuesta puede estar más adelante, no ahora. No comprendemos lo que pasa. Muchas veces podemos decir, justo ahora que estoy buscando más a Dios, me pasa esto. ¿A alguien le pasó? Justo ahora que estoy buscando a Dios, me pasa esto. Justo a mí que soy el que mejor se porta del grupo. Todos los demás siguen felices y justo a mí me llega a pasar esto. ¿Por qué Dios lo permite? No me puede pasar a mí porque soy bendecido, así que yo ato y cancelo la oposición al plan viejo. Y no funciona tampoco. Si Dios perdonó mis pecados, ¿estaré pagando por algo? Y no es que tienes que pagar nada, porque Dios, el Señor Jesús en la cruz pagó por todos tus pecados. Tú no tienes que estar pagando eso. Míralo desde otra perspectiva. Dios tiene algo mejor en sus manos. Dios está cambiando un plan porque tiene otro mejor. Porque tiene otro que es de acuerdo a su voluntad, a lo que Él está pensando que debe hacer. La misma Biblia nos dice que los planes de Dios son misteriosos. ¿Escuchó eso? Misterioso significa que no sé cómo explicarlo. No hay ningún teólogo en el mundo que me explique exactamente cómo es este plan. Dice la Biblia, Romanos 11, 35 al 36, el apóstol Pablo, que sí sabía mucho de palabra de Dios, él dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable, no lo puedo medir, inescrutable, no se pueden contar, no sé cómo es el camino de Dios al final. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Los que aman a Dios saben que tienen una relación con Dios y les pueden preguntar todo lo que quieras. Pero sabes que no vas a tener todas las respuestas que quieras. Porque Él es Dios, es soberano, y Él muchas veces actúa como Él lo tiene planificado, sin explicarnos. Porque si nosotros recibimos una explicación en algún momento particular, y quizás esa información no nos ayuda, quizás la información no nos acerca más a Dios, quizás nos desvía por otro camino. Por eso Dios sabe cuándo dar información. Entonces, si estamos frente a un cambio, frente a que un camino parece cerrarse o que aparecen otros caminos alternativos, es preguntarle, Señor, ¿qué viene ahora? ¿Hacia dónde nos manejamos? ¿Cuál es la dirección que tienes para nuestra vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque
no significa que podamos tener todas las respuestas. Pero sí tenemos al Dios que sabe controlarlo todo. Cuando le entregamos todo al Señor, tenemos que saber que Dios sigue en su reino, ahí reinando en su trono. Y Él sabe cómo dirigir nuestras vidas siempre. Así que puede que tus planes o que lo que sigue o tu futuro no tengas todas las respuestas, pero tienes a un Dios que abre caminos. Tienes a un Dios que hace cosas nuevas. Tienes a un Dios que va a marcar la diferencia con lo que Él va a hacer. Los cambios de planes de Dios, además de ser incomprensibles, también son providentes. Recuerda eso, providencia es la visión que tiene de Dios de lo que sucede en el futuro y cómo Él organiza las cosas para que se cumpla eso que tiene en su mente. Cómo Dios va conectando las cosas para que en esa provisión se cumpla su plan. Cómo Dios hizo para traerme a Alexandra de otro país, conectarla, llevarla al instituto, que yo la encuentre ahí. Eso fue providencia de Dios. ¿Sí, no? ¿Amén? Sí, amén, amén. Vamos bien. Providencia de Dios conectando todas estas cosas para que Dios cumpla su plan, ¿no? La providencia de Dios es para todo hijo de Dios que cree en Él. De hecho, muchas veces vamos a decir, wow, la providencia de Dios estuvo en mi vida aún antes de conocerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pasó conmigo? Sí, me di cuenta que Dios ya me venía guiando, aunque yo no conocía a Dios, pero me encontré con Él, porque ahí estaba la providencia de Dios para marcar la diferencia. En la Biblia, Génesis 39, desde ahí empiezan todas las cosas que tuvo que pasar José. Génesis 39, 1 y 2. ¿Qué pasó con José? Lo llevaron a Egipto y después sigue la historia. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La providencia de Dios hizo que José, siendo un esclavo, fuera hacia una casa de un gobernante, un funcionario muy alto del gobierno. Pero era un esclavo, era un sirviente común y corriente. Lo compró, se lo llevó y ahí estaba en su casa. Y estuvo bastante tiempo ahí en su casa, siendo un esclavo. Pero dice que Dios estaba con él y el dueño dijo, esta persona es maravillosa. Todo lo que está haciendo, a pesar de que es un esclavo, sirve con gozo, con alegría, hace todas las cosas correctas, pero bueno, muy bien, ¿no? Sigue trabajando. Así que ahí vemos, trabajando Dios en José, y de pronto algo pasa, porque pasado un tiempo, la mujer de Potifar quiere seducirlo, y le dijo, acuéstate conmigo. Y José dice, yo no puedo hacer eso, yo amo a Dios, no puedo pecar contra Dios con esto y serle infiel a tu esposo. Y ella varias veces insistía, hasta que en un momento lo agarró de la ropa, pero José dejó la ropa y salió corriendo, ¿no? La túnica que tenía, o el manto. Y de pronto algo pasó, fíjense, versículo 17 al 21 del 39, 17 al 21. Entonces le habló ella las mismas palabras y diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó a la puerta. Mentira, ¿no? Huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había hablado diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Está mejorando la vida de José? Estaba siendo esclavo. Lo acusan falsamente y lo terminan poniéndolo en la cárcel. ¿Cuál es el plan de Dios con esto? A ver, ¿qué está haciendo Dios? Sigue siendo incomprensible, pero ahora sabemos también que en su providencia Dios va moviendo las cosas. Así que José necesariamente tenía que pasar por este camino. Y allí
Nosotros después por la historia bíblica sabemos que José aprendió el idioma egipcio, aprendió a leer, a escribir, aprendió a relacionarse, a conocer el país, la cultura y demás. Todo un proceso en ese momento que no era nada lindo, pero José lo vio de otra perspectiva. Él empezó a entender, ¿no?, cómo podía aprovechar todo ese tiempo. Y así fue que se conectó y ahí lo llevó Dios a un lugar horrible, la cárcel. Pero él vio las cosas de manera diferente. De pronto pasó algo muy interesante porque dos funcionarios del faraón lo mandaron a la cárcel y dice que cayeron también con José, ¿no? Dice 41 al 3. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero, delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Conexiones, estas son conexiones. Y aquí entonces vemos que termina entonces estos dos funcionarios en la misma cárcel donde estaba José. De pronto la historia nos dice que estos dos personajes tuvieron un sueño y allí entonces cuentan esos sueños y José se los revela, se los muestra y al final pasa lo que había dicho José. Uno era restituido, otro es muerto y José le dijo, por favor acuérdate de mí cuando estés por ahí, acuérdate que yo estoy acá injustamente, ¿no? Pero ahí seguía siendo tratado José en este tiempo. Y al final tuvo que esperar 2 años más. Se olvidaron de él, dice ahí. Y todavía seguía en la cárcel. Miren, hermano, Dios siempre trabaja en nosotros y en otros para acoplar cada parte de su plan de manera perfecta. No lo vemos a eso, pero eso es lo que Dios hace. Aunque no lo comprendamos, tenemos que saber que Dios en su providencia está ajustando partes de su plan. En este momento, cuando parece que nada sucede, Dios está trabajando también en otros. Mire lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Dice la Biblia que Dios tiene tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y eso nos habla de la importancia de la paciencia y no precipitarnos. Aprendemos paciencia en estos procesos. También aprendemos a actuar en el tiempo justo. Cuando toca, ahí nos movemos. Habrá momentos que parece que no escuchamos nada, que no vemos nada, que el plan está frustrado, está atascado, pero Dios sigue trabajando. Tienes que tener esa certeza. Dios sigue trabajando conmigo porque yo le amo a Él y Dios sabe lo que va a hacer, cómo Él va a abrir la puerta. Hoy puede que pase por un desierto, pero Dios está trabajando con esta situación. Y los tiempos de Dios con José era que debía ser vendido por sus hermanos, debía ser comprado por Potifar, debía ser acusado falsamente por la esposa del general, debía ir a la cárcel, debía conectarse con 2 funcionarios, debía interpretar 2 sueños, debía esperar 2 años más. Pero ese proceso sirvió para formar a José. Así que el proceso a todos nos transforma, a todos. El corazón es cambiado en esos tiempos donde parece que no sabemos qué va a pasar. Dios nos ajusta al plan. Algunos pensarían que a lo mejor José perdió su juventud desde los 17 años hasta los 30 años. Fue un esclavo y un preso. Y parece que había perdido toda su juventud. ¿Cuál era el currículum de José? Prontuario de cárcel. ¿Cómo iba a conseguir trabajo? ¿Cuál era el plan que venía ahora con José? Pero ¿sabe qué? Tengo una buena noticia, porque Dios no mira ni tu currículum ni tu prontuario. Dios sabe cómo llevarte en el plan que Él tiene, porque Él todo lo cambia, todo lo transforma, hace cosas tremendas. Y hay valores que aprendemos en ese proceso. José aprendió integridad, aprendió paciencia, aprendió a dar excelencia en todo lo que uno hace,
aprendió perdón restaurador, que es tan difícil de aprender, porque había que perdonar también a sus hermanos. ¿Es difícil perdonar a hermanos de ese tipo? Ya leímos la historia, ¿no? ¿Sería fácil perdonar a estos hermanos de José? Humanamente hablando, no es fácil. Pero algo pasa en estos procesos que Dios empieza a cambiar nuestro corazón para que haya también perdón restaurador. José también aprendió liderazgo para servir, obra pacificadora, cómo tratar entre los grupos. Dios usó toda esa situación con José para formarlo un hombre diferente, totalmente alineado a lo que Dios tenía en adelante, ¿no? Y la tercera verdad es que los cambios de planes de Dios al final son maravillosos. Al final vemos que la obra de Dios nos maravilla. No podemos ni siquiera explicarlo, pero tampoco sabemos cómo darle gloria a Dios por todo lo que Él irá haciendo de aquí en adelante, porque Él tiene su mano puesta en nosotros, ¿no? Fíjese, Génesis 41, 14 y 15. Después que el faraón cuenta un sueño que ha tenido y que nadie se lo puede responder, ahí se acuerda uno de los que estuvo en la cárcel con José. Pero si yo conozco a alguien, recién me acuerdo, uno allí en la cárcel que sabe interpretar sueños. Entonces, versículo 14, dice, entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo pasó para que todo cambie? De buenas a primeras, Dios cambia los planes. En un momento. No necesita años Dios para cambiar un plan. Lo hizo en un momento. José estaba en la cárcel, vaya a saber, a lo mejor limpiando, y vienen rápido a decirle, José, rápido, vístete, tienes que bañarte, afeitarte, vamos. ¿A dónde vamos? Al palacio del faraón. ¿A dónde? Al palacio de Faraón. ¿Por qué? Sí, porque tú sabes interpretar sueños, así que allí vas a ir, y lo prepararon rápidamente y lo llevaron ahí. No tuvo ni tiempo de pensar José. Y ahí, ¡pum!, caído frente al faraón. Tú interpretas sueños. Bueno, es Dios, no soy yo, pero... Y ahí se animó porque le creyó a Dios, es decir, Dios dará la respuesta. Pero ¿se dan cuenta que Dios en un momento para otro? ¿Cuánto habrá durado? ¿Una hora? Todo ese proceso de José estando en la cárcel y termina a los pies de Faraón. Una horita habrá pasado, tal vez, un poquito más, pero en el día Dios hizo cambios tremendos. Así es. No hace falta años para que Dios cambie algo, ¿no? A él lo llevaron y ahí inmediatamente Dios cambió las cosas. Fíjese que el plan de Dios en José no iba por los cauces normales del mundo. Iba por otro lado, era rarísimo. No estaba José escalando posiciones en Egipto para llegar a ser gobernador. No estaba subiendo puestos, no estaba haciendo curso de preparatoria, no estaba haciendo nada de eso. Dios directamente lo agarra y lo pone allí. Es su obra, ¿no? En la manera de hacer las cosas. Así que por eso es que Dios cambió todos los esquemas. ¿Se acuerdan el paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Todo lo que se sanaban era porque se tiraban al agua. Señor, hace años que estoy acá y no puedo. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo tiró al agua? No, lo sanó. Y ahí quedó sano. Y no era el esquema, no era la forma, no había que ir al agua para sanarse, no, Jesús hizo algo diferente y cambió todas las cosas de un día para otro. Por eso es que estamos creyendo en este Dios que todo lo cambia cuando Él quiere, cuando es su voluntad. Y cuando uno está ajustado al plan de Dios, hermano, estás tranquilo porque Dios lo va a cambiar. Dios sabe cómo lo va a cambiar en el momento oportuno de Él, de Dios. Ese es nuestro Dios, todo lo cambia. Maravilloso Señor. Al final vamos a reconocer que todo es obra de Dios y le vamos a dar la gloria a Dios por lo que Él hace. Cuando nosotros podemos hacer esto, reconocer que todo este camino, a pesar de que fue difícil, fue obra de Dios,
me sana, me pone tranquilidad, me pone paz, me pone la satisfacción de saber que Dios me miró y Dios fue guiando todas las cosas para que yo pueda estar aquí hoy, de lo que Dios, en el plan que Dios quiere hacer, ¿no? Nos quita los resentimientos, los enojos, las amarguras, el reconocer que estoy siendo guiado por Dios en su plan, como Él me quiere llevar. Si yo no puedo reconocer esto, entonces sí, me cargo de enojo, de bronca, mis hermanos, Potifar, la mujer de Potifar, esto de la cárcel. Tenía muchos argumentos para quejarse, pero nunca hizo eso José. Es más, nos vamos a quedar de piedra cuando leamos las últimas frases de José, por todo lo que le pasó. Génesis 45, 7 y 8. En el momento en que José se encuentra con sus hermanos y al final sus hermanos se inclinan ante él y no se dan cuenta que era José, y José se revela, ¿no? ¿Quién es él? ¡Wow! Y al gran llanto, ahí se juntaron y José les muestra su perdón y los hermanos le piden perdón y hay restauración, ¿no? Pero la frase de José es Génesis 45, 7 y 8. Dios me envió delante de vosotros. ¿Escucha esa frase? Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros. ¡Wow! Yo no puedo entender este versículo. ¿Qué le parece a usted? José dice, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Wow, José! Qué tremendo este hombre, ¿no? Qué corazón diferente. Porque pudo perdonar a tal punto de decir, mira, no me vendieron ustedes. Este fue un paseíto de Dios acá para que yo acá ahora sea gobernador. ¡Wow, José! La verdad es que esa confianza en los planes de Dios me lleva a desprenderme del enojo, del resentimiento, de la amargura y depender totalmente de que Dios tiene control de mi vida, no son ustedes, es Dios. No es mi trabajo que me controla, es Dios. No me controlan los hermanos de la iglesia, me controla Dios. El que me controla es Dios. Él guía mi vida, Él guía mis pasos, Él tiene el plan. Al final, después que se muere Jacob, los hermanos vuelven otra vez con José. Y ahora que no está papá, seguramente las va a pagar. Entonces fueron a José a decirle, mira, que cuando papá antes de morir nos dijo que vayamos, ¿no? Y te pidiéramos perdón y que tú reconsideres que nosotros, ¿no? Y José le dice lo siguiente, Génesis 50, 19 y 20. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! ¡Qué corazón! Porque inclusive le está diciendo, tranquilo, yo los voy a alimentar a ustedes, yo les voy a dar de comer, todo, no les va a faltar nada. Y José fue el que hizo posible de que toda su familia pudiera vivir en Egipto, y porque era el plan de Dios tener a toda la familia ahí por 400 años para que se reprodujeran y sean un gran pueblo, el gran pueblo de Israel, y después Dios traerlo para Canaán a conquistar. Todo un plan de Dios. Y José era el que iniciaba ese plan. ¡Qué tremendo! Por eso es que vamos a ver siempre que muchas veces los planes de Dios no los entendemos. Son incomprensibles. Pero cuando amamos a Dios, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Todas, las buenas, las malas, las que no nos gustan, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque conforme a su propósito son llamados. Dios está trabajando porque tiene un propósito, un plan, Él lo está cumpliendo y está formando nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Así que nosotros debemos tener esa visión de José, la visión de Dios en las circunstancias. ¿Cómo ve Dios las circunstancias que nos están pasando a nosotros? Pensemos eso, ¿no? José dijo, no me vendisteis vosotros, fue Dios que lo permitió. ¿Podrías decir tú eso? No me quitaron ustedes mi posición. En el trabajo puede decir, fue Dios. Upa. No fueron ustedes que me echaron de la familia.
Fue Dios que me recogió. ¿Alguien puede decir eso? No fueron ustedes los que me abandonaron, fue Dios que me libró de sus manos. ¿Cómo ven las cosas? Hasta aquí, Dios ha estado formando tu vida. De hecho, si estás aquí en esta iglesia, es porque Dios tiene un plan contigo y no lo terminó. Para algunos lo está recomenzando o está comenzando, pero está trabajando en un plan en tu vida. Lo que hoy debes analizar es tu corazón. El corazón que dice, yo amo a Dios sobre todas las cosas y confío que el plan es de Dios, aunque a mí no me guste. Sé que esto es lo mejor que me puede pasar. Cuando tu corazón está desprendido de todo lo demás, entonces estará guardado. No vas a tener odio, ni rencor, ni amargura, porque Dios lo protege, porque tú estás conectado con Él. Los que aman a Dios, es el último versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, sus llamados. ¿Puedes cerrar tus ojos ahí donde están? ¿Estás viendo que Dios está cambiando tus planes o ya lo ha empezado a hacer? Toma el ejemplo de vida de José. Su integridad, su paciencia, su excelencia en todo lo que hizo, su perdón restaurador, su liderazgo de servicio, su obra pacificadora. Fue todas las virtudes que Dios pudo formar en él en este tiempo difícil. Pero el plan es de Dios. Lo que nosotros necesitamos hacer es ajustarnos a Dios, pero con el corazón. Decir, Señor, tú eres todo para mí, yo te amo, y en ese amor es que acepto todo lo que tienes para mi vida. La palabra dice a los que aman a Dios. Y para eso el primer paso es reconocer que yo no puedo amar a Dios por mí mismo, porque soy pecador. Necesito pedirle perdón primero a Dios por todos mis pecados. Y decirle, perdóname, Señor, la verdad es que estoy muy alejado de ti, quiero amarte más, pero tengo que abandonar todo lo que estoy haciendo mal. Así que te lo entrego, lo dejo a un costado y te recibo a ti como mi Salvador. Si nunca tomaste esa decisión, es la más importante de tu vida. Que Jesús sea tu Salvador, tu Señor, porque el Espíritu Santo viene a morar en ti para darte el amor que necesitas para amar a Dios y amar a los demás.